Estamos hablando acerca del reino de Dios. Como hemos visto, es el mensaje que Jesús hablaba cuando estaba sobre la faz de la tierra. Y es una de las cosas que nosotros, cuando Él dijo, el tiempo se ha cumplido, se ha acercado el reino de los cielos, el reino de Dios, es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a funcionar en el reino de Dios. Yo creo que es una de las razones por los cuales los hijos de Dios no viven la plenitud de lo que Dios tiene para sus vidas, porque no entienden el reino. Vienen al Señor Jesús, lo toman como, bueno, nací de nuevo, empiezo a asistir a una iglesia, van a un edificio, no se entienden que son la iglesia, no se entienden acerca de la importancia de que el reino signifique que el rey tiene dominio en mi vida. Yo estoy sometiendo mi vida a su autoridad, a su amor, a su bienestar, a sus promesas, a su palabra, a su manera. Entonces, estamos hablando de la importancia del reino de Dios, fundamental para nosotros, para vivir en victoria. Y hoy vamos a estar hablando un tema que es importante, que es la cultura de honor. La cultura de honor, yo creo que honra es la misma esencia, o sea, todo lo que es el reino de Dios, todo tiene la fragancia de honra en él. O sea, todo, las relaciones, tema del bienestar, todo tiene la fragancia o la esencia de honra. Entonces, para nosotros es importante entender lo que es y cómo se ve la cultura de honor, la cultura de honra. Porque es muy diferente de pronto a la manera que nosotros hemos sido formados. Aún como nosotros hemos hablado de que a veces hemos sido formados o tenemos una perspectiva acerca de tener una relación con las reglas de la palabra en vez de una relación con el rey del reino. Entonces, todas esas cosas hace que mi perspectiva mide y establece valores muy equivocados. Por ejemplo, ¿no? Los religiosos en el tiempo de Jesús, su perspectiva era una relación con las reglas. Entonces, ¿sabe dónde fallaban mucho? En que Jesús sanaba un día de reposo. ¿Por qué? Porque ¿qué era la cultura del reino, el reino de Dios? La cultura de honor en el reino de Dios era el amor y la importancia, el valor hacia las personas. Entonces, cuando nosotros no entendemos eso, nosotros chocamos con cosas en el reino de Dios porque no entendemos eso. Vamos a recordar nuestra visión. ¿Sí? Vamos a recordar algo muy importante, que ¿quiénes somos? Somos un movimiento de encuentros de amistad y existimos para 5 P's. Existimos para predicar el evangelio a cada persona, pastorear a creyentes, preparar discípulos que formen a otros discípulos y plantar líderes en cada nación del mundo. Esta es nuestra visión y propósito. Se tiene que convertir en mi visión y y dentro de la visión, ¿sí? Yo tengo que tener una visión de la visión, una visión de lo que es para mí pastorear, cómo se ve pastorear en mi entorno, en quién soy, en dónde Dios me ha colocado, cómo se ve preparar dentro de lo que es mi llamado, dentro del plan y el propósito de Dios. Entonces es tener eso. Los encuentros de amistad son uno de los lugares principales para poder desarrollar lo que Dios nos llamó a hacer y hacer. Los encuentros de amistad es donde nosotros estamos ejercitándonos en la palabra de Dios. Es el lugar donde nosotros compartimos con familia las cuestiones de la vida, las situaciones de la vida, las cosas que no entendemos, las cosas que estamos aprendiendo, los testimonios de lo que Dios está haciendo en mi vida.
Y es a través de ellos, a través de los encuentros de amistad, vidas y familias enteras son transformadas. Por eso nuestra visión es tan importante para nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestra manera de cumplir con lo que Dios nos llamó a hacer aquí en la tierra. Y dando el máximo valor a las personas y al plan de Dios es honrar a Dios. Sí, estamos hablando de honra. Dando el máximo valor a las personas, sí, y al plan de Dios es honrar a Dios. Honra es la esencia misma de la cultura del reino. Sí, le dije en principio. Yo creo que cuando nosotros empezamos a captar lo que es el reino de Dios, vamos a vivir honra, vamos a estar honrando por donde quiere que vayamos, ¿sí? En cada oportunidad, con cada relación, cada lugar donde nosotros vamos a estar manifestando esa honra. Honra es reconocer el valor correcto de las personas o de algo. Es reconocer el valor correcto de algo o de alguien. ¿Sí? Dios reconoció el valor de cada uno de nosotros antes que nosotros demostrábamos algún signo de valor, algún señal de valor. La Biblia dice en Romanos, a mí me encanta eso, en Romanos capítulo 5, dice que aún cuando éramos enemigos, cuando estábamos alejados de Dios, cuando nosotros estábamos sin pacto, cuando nosotros éramos hostiles a Dios, dice que Dios manifestó su amor para con nosotros enviándonos a Jesucristo. Entonces, esto es honra. Honra es reconocer el valor correcto hacia alguien, hacia algo, aun cuando esto todavía no tiene señal de valor. ¿Sí? Porque a veces uno puede ver una persona y lo ve tan deshecha que uno dice, ¿qué valor podría tener esa persona? Pero sabe una cosa, Dios en la cultura de honor en el reino de Dios reconoce el valor antes que la gente demuestra señal de valor, antes que demuestra todo el tesoro que Dios ha depositado en su interior. Honra logra a reconocer ese valor correcto. Y como hijos de Dios, como iglesia, crear una cultura de honor es fundamental para poder experimentar el cielo aquí en la tierra. Si nosotros queremos vivir la manifestación plena del amor de Dios, del poder de Dios, de la demostración del Espíritu en nuestro medio, tiene que ser a través de la cultura de honor. Tenemos que crear, generar, cuidar esa cultura en nuestro medio, en nuestros encuentros de amistad, en nuestras familias, en las celebraciones como iglesia. Crear ese ambiente de honra, donde se reconoce el valor de cada persona. Cuando nunca lograremos ser fieles a Dios, fiel a su palabra, fiel a su plan, si nosotros fallamos en honrar a Dios. ¿Sí? Porque en realidad, cuando uno habla acerca de honra, uno puede decir, bueno, hay que honrar los dones, hay que honrar a mi ministro, hay que honrar el encuentro. Pero todo esto está muy bien y hay que hacerlo. Pero todo comienza con honrar a Dios. Si yo no honro a Dios, yo nunca voy a colocar las otras cosas en el valor debido que Dios le ha dado. Nunca la voy a reconocer. No voy a poner su palabra donde tiene que estar. No voy a poner las predicaciones, la celebración, el encuentro de amistad en el valor, con el valor debido si yo fallo en honrar a Dios. Entonces vamos a mirar algunas cosas. La honra es la manera del reino. Honra es la manera del reino. ¿Sí? Reconocer el valor debido, el valor correcto de algo o de alguien. ¿Sí? Honra es el reconocimiento de valor correcto de algo o alguien. Ese valor no está establecido por
el barrio donde usted vive, por el apellido que usted tiene, por el título que usted tiene, por el dinero que tiene, por los bienes que usted tiene, por las buenas obras que tú haces. No, ese valor no está establecido por esto. No está establecido por su talento, porque usted es muy bueno en algo. Ese valor está establecido netamente por Dios. Está establecido porque Dios ha dicho que usted es una persona de valor. Dios establece el valor sobre algo y sobre las personas. Y lo importante es que es importante de que entender que ese valor está establecido por el precio que Dios estaba dispuesto a pagar. Por ejemplo, si yo digo, bueno, esto... voy a una tienda y le dice, te sale tanto dinero. Y yo digo, no. ¿Qué estoy diciendo? Que para mí, no vale esto porque no estoy dispuesto a pagar ese precio. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Dios estableció el valor sobre cada persona, sobre la tierra, sobre su plan, sobre su propósito en cada una de nuestras vidas por el precio que Él estaba dispuesto a pagar. ¿Y qué fue ese precio? Ese precio fue el precio de Jesucristo, la vida de Jesucristo, la sangre que Cristo derramó por cada uno de nosotros, que nos compró, que restauró plan, restauró propósito, restauró valor, restauró identidad. Todas estas cosas son importantes para Dios y Él estaba dispuesto a pagar ese precio. Así que Dios ha establecido el valor de su palabra. Dios ha establecido el valor de su palabra. Proverbios 13 al 15 habla de que sabiduría y inteligencia, entendimiento, tiene un alto valor. Es más precioso, más valioso que el oro, que la plata. Eso, sabiduría viene de la palabra de Dios. Y dice que cuando yo hallo la palabra, yo hallo algo más valioso que las piedras preciosas. ¿Sí? La palabra de Dios dice en Proverbios 4, versículo 7, dice, adquiere sabiduría y sobre todo lo que adquiere inteligencia. Entonces Dios está diciendo, su palabra vale más que el oro y plata. Y esto, hermanos, para nosotros tiene que ser nuestra honra. Nosotros tenemos que establecer el valor correcto sobre la palabra de Dios. Dios estableció su valor sobre las personas. 1 de Corintios 6:20 dice de que nosotros fuimos comprados por un precio. ¿Y ese precio cuál fue? La vida y la sangre de Jesucristo. Dios fue quien estableció el precio sobre las personas. Ahora, eso es importante pensar y entender. ¿Por qué? Porque muchas veces la iglesia, los cristianos, los hijos de Dios, tienen una perspectiva de su valor mayor que alguien que no conoce a Dios. Ahora, Dios no pagó un precio por la iglesia. Él pagó el precio por la humanidad, por cada ser humano. Y como Él pagó el precio por cada vida, por cada ser humano, los que han respondido a ese precio que fue pagado, de allí salió la iglesia. O sea, la iglesia no existía cuando Cristo murió. La iglesia es el fruto del precio que Él pagó. Pero en realidad el precio que Él pagó era por cada ser humano. Cada ser humano. Entonces, la persona allá afuera que no conoce a Dios tiene el mismo valor que yo tengo para Dios. Porque el precio que Él estaba dispuesto a pagar por mí es el precio que Él estaba dispuesto a pagar por los que están allá afuera. ¿Sí? Entonces Dios ha establecido el valor de las personas. ¿Sí? Dios ha establecido el valor por las cosas relacionadas al ministerio. ¿Sí?
Cuando nosotros empezamos a comprometernos con Dios, comprometernos en el encuentro de amistad, comprometernos en el ministerio de ayuda, dentro de las celebraciones, dentro de nuestras congregaciones, Dios ha establecido el valor de las cosas relacionadas con el ministerio. Segundo de Samuel, no, perdón, Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 28 a 30. Los hijos de Elí estaban deshonrando las cosas relacionadas con el ministerio. Los sacrificios, las ofrendas que trae la gente y aún la misma gente. Y ellos estaban haciendo mal delante de los ojos de Dios. Cuando nosotros nos comprometemos a algo relacionado con el ministerio, sepa que el ministerio tiene un valor delante de Dios que nosotros debemos reconocer, lo debemos hacer con conciencia de valor, deberíamos hacerlo con excelencia, deberíamos hacerlo con el máximo compromiso de hacerlo lo mejor que está dentro de nuestra posibilidad. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido un valor a las cosas relacionadas con el ministerio. Dios ha establecido un valor relacionado a su plan en tu vida. El plan de Dios para tu vida, Dios ya estableció un valor. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice esto: somos hechura suya, criado en Cristo Jesús. Somos la obra maestra de Dios en Cristo Jesús, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Dios estableció esto de antemano estableció el valor de su plan depositado en nuestro interior, de las buenas obras que están depositadas en nuestro interior para que nosotros andemos en ella. Y nosotros en la cultura de honor, reconocemos el valor de cada una de esas cosas, el valor de la palabra, el valor de las personas, el valor de las cosas relacionadas con el ministerio. Ser ministro potencial tiene un alto nivel de valor para Dios. Y si yo reconozco ese llamado de Dios en mi vida, debería hacerlo con el máximo compromiso, con la máxima excelencia, alineada a la visión y alineada a esa estructura ungida. Debería dar mi mayor valor al encuentro de amistad, a la palabra que se comparta en el encuentro de amistad, a las personas que están en mi encuentro, a las personas que lleguen al encuentro, igual que la celebración. Así que número 2, la honra hacia Dios es fundamental de una vida de honra en todas las demás áreas o aspectos de la vida. ¿Qué estoy diciendo? Que la honra a Dios es el fundamento para la honra hacia todo lo demás. Yo no puedo creer que yo puedo honrar a mis dones, mi ministro, a mis apóstoles, si yo primeramente no estoy honrando a Dios. ¿Por qué? Porque es el cimiento. Es el cimiento para todo lo demás. Es el fundamento para todo lo demás. No puedo construir o edificar una vida de honra en otras áreas de mi vida si la honra hacia Dios no es el cimiento. ¿Está bien? Cada uno de nosotros en distintos aspectos vamos a ser tentados a poner un valor menos del valor debido cuando la palabra de Dios me desafía a un cambio que no quiero hacer, cuando llega una persona que me ofende y yo no quiero perdonar y Dios me dice, esta persona tiene un alto valor para mí, lo vas a perdonar, la vas a amar igual, te vas a acercar igual, aunque te ha maltratado, aunque
ha hecho un mal gesto, todos vamos a ser desafiados o tentados a establecer un valor menos. Vamos a ser tentados a establecer un valor menos en nuestros dones, en nuestros apóstoles, en nuestros pastores, en nuestro ministro. ¿Cuándo qué? Puede ser cuando ellos enseñan algo o nos desafían a través de la palabra en algo que no nos gusta, o cuando nos piden que hagamos algo que no queremos hacer. Si todos vamos a ser tentados de en esto, entonces, ¿qué pasa? Si Dios para mí no tiene el cimiento de valor en mi vida, entonces todo lo demás, en algún momento u otro, yo voy a decir, no, esto no, esto sí, esto no. ¿Por qué? Porque Dios, no he puesto a Dios como el máximo valor en mi vida. Muchas veces personas quieren hacer las cosas a su manera, ¿sí? A veces yo he tenido que hablar con líderes y he tenido que decir, esto y liderazgo no son compatibles. Y ellos me dicen a mí, pero yo amo al ministerio. Digo, pero usted ama a sí mismo más que a Dios, porque si usted sabe que Dios dice que esto no, y usted dice que ama el ministerio, y usted sabe que el ministerio y esto no son compatibles, y usted no está dispuesto a desechar esto de su vida, entonces usted ama a sí mismo más que a Dios, más que su palabra, más que su camino, más que el ministerio, más que el plan de Dios para tu vida, porque no está dispuesto a desechar esto de su vida. Entonces, hermanos, honra es fundamental para seguir avanzando en el plan de Dios. ¿Por qué la gente se queda estancada? ¿Por qué los hijos de Dios se quedan estancados en su caminar con Dios? ¿Por qué quedan en niveles inferiores en distintos aspectos de su vida? Porque llega un momento donde son desafiados a reconocer el valor de Dios en este consejo de su palabra, en algo con respecto tal vez a una relación o o perdón o tal vez obediencia a la palabra de Dios o reconocimiento de valor hacia sus dones, y no lo quieren hacer, no quieren desechar su orgullo, su camino, su perspectiva para tomar la manera de Dios. Entonces se quedan estancados, no siguen creciendo, llegarán a un tope y no van a seguir avanzando. Por esto, honra también siempre está relacionado con humildad. ¿Y qué es humildad? Ser enseñable. Ahora, uno dice, ser enseñable. Uno dice, sí, yo estoy dispuesta a aprender más. Pero ser enseñable es más que adquirir información, porque ser enseñable es esto. Viene la palabra de Dios y le dice, yo tengo una manera más alta, y significa que en vez de enojarse con aquellos que te critican, lo tiene que bendecir. Recuerda que Jesús lo dijo, bendecir a aquellos que te maldicen. Entonces llega un momento, no, eso no. Bueno, ahí es donde gente comienza, hijos de Dios, comienzan a quedarse estancados en su vida. ¿Por qué? Porque establecen su manera por encima de la manera de Dios. Deshonran la palabra, deshonran la manera de Dios, deshonran el consejo de Dios, entonces se quedan estancados en sus vidas, ¿sí? Entonces, honra es fundamental. Cuando establezco el valor de Dios en el lugar más alto, cuando yo establezco el valor de Dios en el lugar más alto, en todas las áreas de mi vida, cuando Él me dice perdona, cuando Él me dice da, doy, cuando Él me dice sirvo, cuando Él me dice calle la boca, cuando Él me dice una respuesta blanda, placa leída, cuando yo establezco el valor de Dios, de quién es Dios, la manera de Dios, su palabra, por encima de todas las demás cosas, entonces yo tendré la medida correcta para desarrollar honra en todas las demás áreas de mi vida, ¿sí?
y estarían puestos como deberían estar. No como yo les decía que a veces líderes quieren algo que no es compatible con liderazgo y quieren tener el ministerio igual. No, no son compatibles. La falta de diligencia y el liderazgo no son compatibles. Una relación indebida con el sexo opuesto no es compatible con el ministerio. Entonces, si yo pongo el valor de Dios en el lugar más alto, entonces cuando llega al ministerio, entonces llega y yo le voy a decir, esto no. ¿Por qué? Porque yo valoro el ministerio, yo valoro mi familia, yo valoro mi matrimonio, yo valoro la economía del reino de Dios. Entonces, si Dios dice que diezmo es reconocer pacto para que el pacto puede manifestar mi favor, así será, así será. ¿Sí? Establece el valor correcto para todas las demás áreas de mi vida. ¿Sí? Ellas establecen, las personas que no viven una vida digna del Señor, como es porque no honran como deberían. Ellos establecen otras cosas como un valor superior arriba y viven su vida y toman decisiones desde un sistema de valores inferior. ¿Sí? Ellos establecen otras cosas con un valor superior. Su manera, su tipo de relaciones, su manera de convivencia, su manera de perdonar o no perdonar, lo establecen como un valor superior para todos los criterios de su vida, y ellos viven sus decisiones basado en este sistema de valores en vez del sistema de valores de Dios. La honra se practica como un estilo de vida, que es que vivencia diaria. No, la honra no son hechos aislados. Sí, por ejemplo, voy al encuentro, pero desde miércoles a viernes vivo mi vida a mi manera, vengo a la celebración, sábado y domingo vivo mi vida a mi manera. No, la honra es una cultura, y cultura establece mis creencias, mi forma de ser, la calidad de relaciones, el trato con las personas, la calidad de palabras que salen de mi boca, la calidad de trabajo que yo realizo, afecta a todo. ¿Por qué? Porque es cultura. Porque es cultura. ¿Sí? Es un estilo de vida, es una vivencia diaria. Simplemente porque yo llamo a mi ministro no significa que yo he captado y estoy viviendo lo máximo de lo que es la cultura de honra. Es parte, ¿sí? Pero yo puedo llamar a mi ministro y después ir a mi casa y criticar y murmurarlo. Puedo llamar a los apóstoles, mis apóstoles, y después criticarlos por lo que pienso que hacen o no hacen, las decisiones que creen o no creo que toman, y entonces delante de ellos hago algo, pero no lo tengo como una vivencia diaria, no es estilo de vida. Y honra es un estilo de vida, es una vivencia diaria. ¿Quieres saber cuánto honra? Mire cómo usted vive. Mire cómo usted trata a su esposa, su esposo, sus hijos. Por favor, gracias. Siempre palabras que alientan, siempre palabras que demuestran el valor que ellos tienen según Dios, y no según su parecer o según su conducta. ¿Sí? Mírese cómo usted trata las cosas de Dios. Cuando llega el momento de decidir si va al encuentro, si va a comprometerse con la visión, si va a decir sí al plan y propósito de Dios, ahí es donde se ve. Cuando le den vuelta de más en el supermercado, ahí es donde es probado la cultura de honor que está establecido en su vida. Jesús le dijo de esta manera, en Marcos capítulo 7, versículo 6, él dijo, este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Significa que la honra está relacionado con el corazón. ¿Sí? Honra está relacionado
con la calidad de vida que he sembrado en mi corazón. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En Ezequiel, creo que es 26, dice, os daré un corazón nuevo y quitaré el corazón de piedra. Dios nos dio un corazón diseñado para su palabra, diseñado para su reino, un corazón que está compatible con el reino de Dios. Y este corazón yo debo guardar de principios infiltrados, guardar de los valores de este mundo, guardar desde la queja, la crítica y malas noticias de este mundo. Debo guardar ese corazón. ¿Por qué? Porque cultura de honor nace desde lo que hay en mi corazón. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy enojada con mi esposo, por ejemplo, si yo estoy enojada con mi esposo, no lo voy a honrar. Si yo permití enojo acá adentro, ¿sabe qué? Esto es lo que va a fluir. De la abundancia del corazón va a hablar la boca. Entonces, yo tengo que, hermanos, tengo que poner el valor correcto sobre lo que es importante para Dios. Honra es un estilo de vida, es una vivencia diaria. Honra es mucho más que decir las palabras correctas, es vivir, ¿sí? Honra se ve en los hechos de la vivencia diaria. Honra se ve en los hechos, en la vivencia diaria. Se ve cómo vivimos nuestra vida. ¿Sí? Si yo ignoro a una persona nueva que llega al encuentro porque no los conozco, porque me incomoda, porque no los conozco, o porque no están bien vestidos, o porque tienen valor, esto es mi nivel de honra. Más allá que yo trato re bien todos los demás en el encuentro, si yo no puedo honrar a esta persona, entonces ahí demuestra áreas donde yo tengo que trabajar en adquirir y tener revelación y entendimiento del valor correcto, del valor debido que Dios da a las personas. ¿Está bien? La verdadera honra se manifiesta en el trato con las personas que parecen ser menos significantes, menos dignos, de menos valor. Uno de los ejemplos se encuentra en Mateo 19, 13 al 15. Vio que Jesús estaba sentado seguramente en una plaza, en algún lugar, y dice que los padres traían sus hijos, los niños, a él, para que él los bendijera. Y sabe que los discípulos, salgan de aquí, no molesta al maestro, está cansado, déjalo en paz. Y Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos pertenecen al reino de Dios. Para los discípulos, los niños eran insignificantes, pero para Jesús eran de gran valor. Entonces, la verdadera honra se manifiesta en el trato con las personas que parecen ser menos dignos. En 1 Corintios 12, 22 a 25, habla del cuerpo. Y habla acerca de, hay algunos miembros en el cuerpo. Nosotros podemos decir nuestros dones, nuestro pastor, nuestro equipador, nuestros apóstoles, que son miembros importantes. Y después parece que hay este que viene y se siente en la celebración, no está bien vestido, tiene zapatillas todas rotas y parece ser un miembro menos digno. Pero la palabra de Dios dice, a estos, a mí me encanta esa palabra porque dice, a estos que parecen ser menos dignos, porque en realidad por la apariencia parecen, pero dice a estos nosotros el cuerpo, no dice Dios, dice nosotros, los otros miembros los vestimos con mayor honor, con mayor dignidad. Es nuestra responsabilidad impartir ese valor a estos miembros, que no es que son menos importantes, dice parecen ser menos importantes. Cada miembro en nuestro cuerpo humano es importante.
¿sí? Si uno dice, la uña no es tan importante. Bueno, si algo te pasa a la uña, usted siente ese dolor. Y así es en el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando a mí me encanta cuando nosotros como iglesia empezamos a captar lo que es la cultura de honor y reconocer el valor de las cosas de Dios, el valor de la alabanza y adoración cuando nos reunimos, el valor de la palabra, el valor de las personas. Generamos un ambiente donde lo milagroso puede manifestar, donde puede haber una demostración del Espíritu y poder. Recuerda que cuando Jesús fue a Nazaret y dice que allí no pudo hacer ningún milagro. ¿Por qué? Porque había deshonra de por medio. ¿Qué pasaba? La gente que había crecido con él, que había bebido con él, la gente que había visto a Jesús crecer de pequeño, dice, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el carpintero? Estaban colocando un valor menos de lo que deberían. ¿Y sabe qué? Dice, y allí Jesús no pudo hacer ningún milagro. Pero cuando nosotros captamos y en nuestros encuentros de amistad, cuando entramos en una carnicería, captamos el valor de ese negocio, el valor de el dueño de ese lugar, el valor de la gente que está allí adentro. Nosotros podemos entrar y llevar la cultura de honor y podemos generar un ambiente para lo sobrenatural. Esto es impactante y esto tenemos que cultivar dentro de nosotros. Nosotros llevamos esa cultura de honor del reino de Dios. Significa que nosotros podemos llevar el ambiente de lo milagroso, el ambiente de sanidades a donde quiere que nosotros vayamos. ¿Sí? Cuando yo reconozco el valor de una persona, yo puedo sanarlo ahí, en el supermercado, en la calle, en la vereda, en mi barrio. ¿Sí? No necesito una celebración, no necesito un encuentro de amistad. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo el valor de esa persona. ¿Está bien? Un estilo de vida de honra engrandece. ¿Sí? Primero de Samuel 2:30. Jesús le dice a Elí, si me hubieres honrado. Pero una cosa dice que yo no voy a hacer. Yo honro a los que me honran y a los que me desprecian. A los que, ¿qué es desprecio? Desprecio. Un precio más bajo. ¿Sí? Dice a estos, dice, serán tenidos en poco. Dios honra a aquellos que le honran. Y desprecia o deshonra a aquellos, o sea, los que deshonran serán tenidos en poco. Todo viene para atrás. Si usted está teniendo en su vida donde cosas empiezan a ir para atrás y tendría que comenzar a evaluarse y decir, ¿hay algo que estoy deshonrando que Dios honra que yo estoy deshonrando? Tal vez algo en su palabra, tal vez una instrucción, tal vez algo que Él me dijo que yo no he querido hacer, tal vez algo que Él me ha pedido que yo me comprometo con la visión y no he querido hacerlo y todo empezó a venir para atrás. ¿Pero por qué, hermano? Viene para atrás porque usted está deshonrando a Dios, deshonrando el plan, deshonrando su palabra, deshonrando el propósito que Él puso dentro de usted, deshonrando la visión. Entonces todo empieza a achicarse, ¿sí? Dios honra a los que le honran. La honra que viene de parte de Dios me lleva a crecer, me lleva a aumentar y me lleva a prosperar en todas las áreas de mi vida. ¿Sí? Cuando yo estoy honrando a Dios, me lleva a más, me lleva a crecer, me lleva a aumentar y me lleva a prosperar en todas las áreas de mi vida. La deshonra nos lleva a la pérdida, a achicar. Todo viene a menos cuando hay deshonra en nuestras vidas. ¿Sí? Y es sencillo, no hay que complicarse la vida.
Si Dios lo enseña en su palabra, yo no necesito revelación, necesito determinar, obedecer la palabra de Dios. Colocar la palabra de Dios en el lugar más alto, colocar la manera de Dios en el lugar más alto, colocar mis dones en el lugar que corresponde, colocar mi ministro en el lugar que corresponde, colocar al nuevo que viene por primera vez en el lugar que corresponde. Y cuando honro a Dios y honra se manifiesta en todas las demás áreas de mi vida, todo viene a más, ¿sí? Todo viene a más. Deshonra sigue a la soberbia. Cuando yo le decía que a veces personas quieren que cosas sean compatibles con otras áreas, por ejemplo, con el ministerio, y no es compatible. Deshonra viene con la soberbia porque es elevar mi valor por encima de lo que Dios ha establecido. Mi vida, mi manera, mi voluntad, mi perspectiva, lo que yo quiero hacer por encima de la manera de Dios. ¿Sí? ¿Cómo se cultiva honra en nuestras vidas y en nuestro entorno? Número 1, vamos a mirar a unos cuantos. ¿Cómo se cultiva la cultura de honor en nuestras vidas y en nuestro entorno? Número 1, reconociendo a Dios y su palabra como valor superior sobre todo lo demás. Como yo le decía antes, el honra hacia Dios es los cimientos, es el fundamento para todo lo demás, ¿sí? Entonces, cuando yo reconozco a Dios y su palabra como valor superior a todo lo demás, entonces es como yo empiezo a cultivar, porque en todas las demás áreas, cuando Dios me da instrucción en su palabra, con respecto a mi familia, con respecto a mis finanzas, con respecto a salud, con respecto a mi barrio, con respecto al encuentro, entonces cuando yo reconozco a Dios y el valor de su palabra superior a todo lo demás, entonces yo voy a bajar lo demás y voy a poner a Dios primero. Marcos 12, 29 y 30. ¿Sí? Marcos 12, 29 y 30. Debemos vivir una vida de gratitud. Debemos vivir una vida de gratitud y obediencia a Dios y a su palabra. Esto nos lleva a más. Esto nos lleva a más. ¿Sí? Número 2, practicando la honra en el reconocimiento de la presencia del Espíritu Santo. Estamos hablando de cómo cultivar una vida de honra en nuestras vidas y en nuestro entorno. Practicando la honra en el reconocimiento del valor de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Juan 16, 12 al 15. Mire lo que dice acá. Juan 16, 12 a 15, yo tengo que honrar la presencia del Espíritu Santo, no solamente en mi vida personal, pero cuando nosotros nos reunimos, cuando en la alabanza y adoración, hay personas que no reconocen el valor de reconocer el Espíritu Santo, reconocer esa presencia tangible. Y la alabanza y adoración es como una previa. Bueno, después vendrá la palabra, vendrá la más importante. Mira, presencia y palabra son inseparables. Presencia y palabra son inseparables. Cuando yo hablo de palabras, yo estoy hablando de la palabra revelada. Porque la palabra revelada imparta la vida de Dios y la vida de Dios también se imparte en su presencia. Así que presencia y palabra son inseparables, dando el valor y reconocimiento a la persona, a la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Juan 16, 12 al 15 habla de la obra del Espíritu Santo, de que Él nos va a recordar las cosas que hemos escuchado, nos guiará a toda verdad, habrá de aquellas cosas que habrán de venir. Y cuando yo honro al Espíritu Santo, su presencia en mí
Atraigo su obra, reconozco su obra. Gracias Espíritu Santo porque tú estás dentro de mí. Gracias porque tú me guías a toda verdad. Me estás guiando a toda verdad, ordenando mis pasos. Gracias Espíritu Santo porque tú vives y moras en mi interior. Y gracias que tú me ayudes a recordar las cosas que he escuchado, las cosas sobre las cuales he meditado. Tú me muestras las cosas que habrán de venir. Me va a hacer que yo sea un hijo, una hija avisado, avisada, de que voy a saber qué cosas van a venir y voy a estar preparado para estas cosas. ¿Sí? Honrando la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio como iglesia, en nuestros encuentros, hace que se establece la cultura del cielo acá y la cultura del cielo. O sea, las cosas que Dios quiere manifestar en nuestro medio están. Lo más maravilloso es que es un ambiente sobre lo natural. No es simplemente cantos. No es simplemente la información de la palabra. Es que hay una esencia de la vida misma de Dios en nuestro medio. Es un ambiente de lo sobrenatural. Por eso la cultura de honra es tan importante en mi vida. ¿Por qué? Porque yo quiero lo sobrenatural en mi vida. Yo quiero lo sobrenatural en mi matrimonio. Yo quiero lo sobrenatural en mi familia. Yo quiero que lo sobrenatural, lo natural hoy en día viene con influencia de las tinieblas y influencia diabólica. Todo mi entorno, toda mi vida, todo lo que me concierne necesita la influencia, la manifestación de lo sobrenatural, del reino de Dios, de un ambiente milagroso, de protección, de incremento, de relaciones sanas y saludables. Entonces, la cultura de honra facilita todo esto. ¿Sí? Número 3, aceptando mi propio valor establecido por Dios por medio de la obra de Cristo y no por mis méritos. ¿Sí? Si yo quiero cultivar una cultura de honor en mi vida, en mi entorno, yo tengo que aceptar mi propio valor establecido por Dios. Dios dice que soy amado, Dios dice que soy importante, Dios dice que soy útil, acepto lo que Él dice. Cuando Dios dice que yo puedo poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, yo no voy a estar pensando, no, pero yo no, ¿quién soy yo? Yo soy don nadie, yo soy el más pequeño, como dijo Gedeón, soy el más pequeño en el tribu más pequeño. ¿Quién soy yo para hacer toda esa obra grande? No, la cultura de honor se cultiva en mi vida cuando yo acepto mi propio valor establecido por Dios. Dios dice que soy esto, yo digo que soy esto. Dios dice que soy un ministro competente, yo soy un buen ministro. Soy un ministro multiplicador. Yo soy un ministro de un encuentro de amistad que siempre va a más, que siempre está incrementando, que siempre se le va levantando nuevos ministros potenciales. Siempre se va abriendo casas donde multiplicar el encuentro. ¿Por qué? Porque yo soy lo que Dios dice que soy. Honro lo que Dios dice que soy. Yo acepto lo que Dios dice que soy. ¿Sí? Número 4. Honro a Dios cuando doy mis diezmos y ofrendas. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de sus frutos, porque entonces será lleno tus graneros y su, bueno, a ver cómo dice, y su... dice, y serán llenos sus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, todo incremento cuando yo honro a Dios con mi economía, cuando yo honro a Dios con mis bienes. Muchas personas quedan estancados, hermanos, porque quedan limitados en su cultura de honor. Tratan bien a las personas, pero no honran a Dios con sus bienes. Honran a su ministro, pero maltratan a los demás. Entonces, honra es un estilo de vida que afecta todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces, en todos los aspectos de nuestras vidas, incluyendo nuestros bienes, si queremos incremento, entonces honro a Dios cuando doy mis diezmos y mis ofrendas. Mi mano revela el estado de mi corazón. Mi mano revela
el estado de mi corazón. ¿Sí? Porque cuando yo puedo dar a Dios algo que es valioso para mí, que es mi dinero, lo que yo gano, lo que yo me esfuerzo en trabajando y gano algo, y yo puedo dar a Dios lo que lo corresponde a Él, y le doy una ofrenda actualizada, ¿sí? Actualizada en mi incremento. Entonces yo estoy revelando mi fe, estoy revelando mi confianza a Dios, estoy revelando mi honra hacia Dios, ¿sí? A ver, estoy quitando, estoy elevándome a mí y a mi manera. Cuando yo no puedo dar a Dios lo que corresponde a Dios, lo que a Dios y a su palabra y el valor verdadero, estoy elevándome a mí y mi manera por encima de Dios. Estoy elevándome a mí y mi manera sobre Dios. Dar a Dios no tiene nada que ver con la cantidad de dinero, con su bolsillo, cuánto usted gana, y tiene todo que ver con su corazón. ¿Sí? Diezmo no tiene nada que ver con cuánto gana, porque es el mismo porcentaje. ¿Sí? Dar su diezmo es el 10% cuando gana 1,000, o cuando gana 10,000, o cuando gana 100,000. Es el mismo porcentaje. Tiene todo que ver con la condición de su corazón. Muchos vienen a poco por deshonrar a Dios cuando se trata de dinero. Vienen a poco. Hay un proverbio que dice, hay algunos que dan más que lo debido y vienen a más, y algunos que retienen lo que no deberían y vienen a poco. Cuando yo retengo lo que no debería, yo vengo a poco. ¿Sí? Número 5, creyendo y obedeciendo a los dones que Dios me ha dado. Es una manera de cultivar una cultura de honra en mi vida y en mi entorno. Cuando yo creo y obedezco a los dones que Dios me ha dado. Segundo de Crónicas 20:20 dice, creed en Jehová y estaréis seguro. Creed a sus profetas y serás prosperado. Fíjese que estaremos seguros cuando creemos a Dios, pero seremos prosperados cuando creemos y obedecemos los dones, los voceros de Dios. Un profeta en el Antiguo Testamento era el vocero de Dios. Hoy en día, los voceros de Dios establecido en la iglesia, según Efesios capítulo 4, son apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Y cuando nosotros honramos, creemos y obedecemos a nuestros dones, nosotros podemos cultivar una cultura de honra, ¿sí? Honrar mis dones, mis apóstoles, mis pastores, mi ministro, me coloca en una posición de ser prosperado. Y aún, hermanos, yo lo puedo recordar eso. Dios, yo te honro a ti, honro a tu palabra, honro a tu manera, estoy obediente a tu palabra, estoy obediente a mis dones. Y gracias porque tu palabra dice que yo seré prosperado. Yo puedo reclamar eso. Mi obediencia a mis pastores es un reflejo a mi obediencia a Dios. Vio que a veces gente dice, ¿quién es tu pastor? No, Jesús es mi pastor. No, Dios te dio pastores aquí en la tierra. Dios te dio dones aquí en la tierra. Para ser perfeccionado aquí en la tierra, usted tiene que reconocer los dones que Dios puso en su vida. Es la manera de Dios. Lea Efesios capítulo 4. Tú, para ser perfeccionado para la obra de ministerio, necesitas los dones de Cristo que Dios ha dado a la iglesia. ¿Sí? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y si no puede someterle a ellos, usted siempre va a quedar corto. Es la manera del reino, no es mi manera, no es lo que yo estoy diciendo, es lo que enseña la palabra de Dios. Y cuando honramos y reconocemos a ellos, es un reflejo a mi obediencia a Dios. Hebreos 13:17, ¿sí?
Hebreos 13:17 habla de eso. Número 6, ¿cómo podemos cultivar una cultura de honra en nuestras vidas y en nuestro entorno? Comprometiéndonos en el plan de Dios para servirle. Comprometiéndonos en el plan de Dios para servirle. Juan 12, ¿sí? Juan 12, versículo 26. Mire lo que dice acá. Juan 12, 26. Dice lo siguiente. Dice, si alguno me sirve, sígueme. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cómo podemos establecer una cultura de honra? Recuerda que la honra, cuando yo honro a la manera de Dios, honro a Dios, honro su manera, honro su plan, me comprometo a servir a Dios en el plan que Él tiene para mí. Dice que yo voy a estar donde está mi Señor, y cuando yo lo honro, dice que Dios Padre me honrará a mí cuando yo sirvo el plan de Dios para mi vida, sirvo el plan del Señor para mi vida. ¿Sí? Mi compromiso de servir a Dios es una demostración de mi honra hacia Él. Mi compromiso de servir a Dios es mi demostración, ¿sí?, de mi honra hacia Él. Yo demuestro lo que valoro con la calidad del compromiso que hago, ¿sí? Yo demuestro lo que valoro con la calidad de compromiso que yo hago. Cuando yo hago un compromiso como portero, yo demuestro lo que yo valoro con la calidad de compromiso que yo tengo ahí. Llego antes, me fijo si el edificio está limpio, atiendo bien a las personas, le trato bien a las personas, no soy bruto, los hablo bien, los trato bien. Cuando tengo que pedir que corren de su lugar, cuando lo voy a acomodar, cuando el pastor lo va a impartir, tengo tacto, soy prudente. Cuando me comprometo como ministro potencial, tengo una calidad de compromiso, un compromiso de calidad. Hago lo que tengo que hacer, entrego mis informes, hago lo que tengo que hacer. Yo demuestro lo que valoro con la calidad de compromiso que yo hago. Y número 7, la honra se practica y se enseña, pero no se exige. ¿Sí? Enseñamos acerca de una cultura de honra. Lo practicamos, yo lo practico, yo modelo eso, yo lo modelo en el trato con la gente, yo lo modelo en el servicio, yo modelo en la calidad de compromiso que yo tengo en cuanto Dios me ha llamado a mí a hacer. Yo lo enseño, pero no lo exijo. Yo nunca voy a decir a alguien, llámame apóstol. No. Tienen que salir de ellos. Ellos tienen que reconocer ese valor. No voy a decir, un ministro nunca me debería llamar ministro. Si quieres lo que tengo, me tendría que llamar ministro. No se exige. Se modela, se enseña y se deja que se revela. Pero no se exige, ¿sí? Y este es fundamental, porque muchas veces estamos más pendientes en si otro me está honrando a mí, en vez de simplemente hacer lo que yo tengo que hacer. Cuando yo siembro honra, voy a cosechar honra. Cuando yo siembro amor, voy a cosechar amor. Una de las cosas que yo siempre digo con respecto a esas, las personas que siempre están reclamando que no hay amor en la iglesia, son las que no están sembrando amor. Están ahí con sus brazos cruzados, vigilando y supervisando la iglesia para ver dónde están fallando en demostrar amor. Y no están siendo personas que siembran amor, porque si yo siembro amor, cosecho amor. Y no estoy
tan pendiente donde nos está manifestando amor. ¿Por qué? Porque si veo que acá nos está manifestando amor, como yo soy una persona que vivo amor, voy allá y yo suplo amor, yo suplo honra. ¿Sí? Y esto, hermanos, es fundamental, porque el mensaje de honra es un mensaje de doble filo. Y es para que yo lo practique, pero no para que yo lo exige. ¿Sí? Yo no puedo exigir. Me tienen que sembrar en mí una siembra de conexión, porque soy su ministro, porque soy su equipador. No, esto no se exige. Los pastores no exigen siembras de conexiones en reconocer, en honrarles a ellos como don. Este es algo que yo practico, no es algo que yo exijo. Y este es fundamental. ¿Por qué? Porque aún en esto, Dios dice que nos dará pastores conforme a su corazón. Y nuestros pastores, los pastores que nosotros tenemos en Cosecha Mundial, tienen el corazón conforme al corazón de Dios. No son personas que van a exigir. Los ministros tienen que aprender, crecer en su confianza en quienes son y manifestar una cultura de honra, dejarla a las personas que crezcan en esta honra, y que si lo llaman ministro, si no lo llaman ministro, igualmente son excelentes ministros, y no exijo. ¿Sí? Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo decreto, oh Dios, que tu palabra, que es espíritu y vida, ha impartido vida, y esa semilla de vida, Dios mío, a través de la enseñanza, Dios mío, que es luz, penetra a la vida de cada una de las personas que ha escuchado, que está escuchando. Y Padre, entra luz y tinieblas se va, entre entendimiento y ignorancia se va, oh Dios, trayendo una transformación en su vida, oh Dios, y trayendo un alto impacto de lo que es la cultura de honra, oh Dios. Tú nos honraste a nosotros cuando nosotros no demostrábamos ningún señal de valor. Éramos hostiles, éramos enemigos, éramos alejados de ti, y enviaste tu Hijo y estabas dispuesto a pagar un alto precio por nosotros, oh Dios. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a captar el valor del reino, el valor de Dios, el valor de la palabra, el valor de su manera, oh Dios, y establecer esto como nuestro valor más alto en nuestras vidas, para que todas las demás áreas de nuestras vidas, oh Dios, refleja, Padre, la cultura de honor y el valor más alto, el valor correcto, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, gracias por aquellos, oh Dios, que han reconocido áreas en sus vidas y que van a hacer el cambio, que van a tomar decisiones y van a levantarse y van a ir y van a reconciliarse, van a corregir áreas, oh Dios, y van a activar una transformación, y van a ser llevados a más, y van a tener testimonios poderosos de cosas que suceden en sus vidas inmediatamente por haber practicado la honra. Y gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a convertirlo en un estilo de vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.